Y estamos con la presencia de la doctora Carolina Donofrio, ella es médica, nutricionista. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Para hablar de esto que habíamos anunciado en los títulos, que tiene que ver con la obesidad como enfermedad o no. ¿Existe la posibilidad de que la obesidad no sea una enfermedad? Exactamente. Este es uno de los últimos consensos que hemos tenido el placer de que lo hayan publicado este año a nivel mundial, que ya antes estaba como esta duda de si era enfermedad o no. Claro. Hasta el momento se la venía trabajando como una condición, si bien nosotros los especialistas en nutrición sabíamos que era una enfermedad, Sí. no estaba ratificado en un documento, ¿sí? Con el peso que tiene esta revista que es de Lancet. Sí. Entonces que haya venido esto a principio de año a ratificarlo, para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque quizás siempre la obesidad ha estado ahí en el límite entre si es estético o si es médico. Entonces esto viene a decir que hay que ocuparse, ¿sí? Claro. Porque es una enfermedad en sí misma que puede llegar a generar, obviamente, otras enfermedades. ¿Y este cambio de paradigma nos lleva a otros tratamientos? En general, sí, es como que, inclusive viéndolo desde el punto de vista de las obras sociales y prepagas, este cambio de paradigma, al habilitarla como enfermedad, empieza a reconocer otro tipo de tratamientos. Claro. Siempre en el tratamiento de sobrepeso y obesidad tenemos la base, que es el tratamiento nutricional, y después, dependiendo del paciente, obviamente que aparte del tratamiento nutricional, la actividad física y el tratamiento, ¿no es cierto?, psicoemocional, y después, dependiendo de cada paciente, se podrá ir escalando en otros escalones, decimos nosotros, del tratamiento, que puede ser obviamente la farmacología, después las cirugías, etcétera. En mi caso, en consultorio, trabajamos lo que es el tratamiento nutricional y todo lo que es cambios de hábitos de vida, porque para mí eso es fundamental. Es interesante que sos médica nutricionista. Soy médica especialista en nutrición, exactamente. ¿Esto qué le ofrece al paciente de diferente? Y de arranque, como digo yo, le ofrece otra mirada, una mirada desde la medicina, ¿no? Claro. Desde un contexto más integral del paciente. Entonces, desde lo práctico, el paciente llega y yo lo primero que hago es pedir laboratorios, pedir otros estudios complementarios, dependiendo, ¿no es cierto?, el paciente que tengo enfrente, y obviamente en base a los resultados que vayan saliendo de poder iniciar un tratamiento. Pero lo que yo más manejo es la derivación a otras especialidades. Es decir, si hacemos un laboratorio y sale una resistencia a la insulina o una diabetes, derivo a endocrinología. Si sale alguna cuestión cardiovascular, derivo a cardiología. Entonces, el tratamiento multidisciplinario en la obesidad es también muy importante. Además, tu título te autoriza a medicar llegado el caso. Llegado el caso, sí. Pero ¿Hay obesidades que haya que medicar? Sí. Y hay algunos casos que sí, sobre todo obesidades mórbidas que tienen alguna alteración, ¿no es cierto?, en lo que es el metabolismo de la glucemia y de la insulina, por ejemplo, diabetes o sin llegar a diabetes, que ahí muchas veces trabajamos con endocrinología, pero siempre yo quiero que vayan al endocrinólogo o a la endocrinóloga para que dé su aval, ¿no? Claro. Y ahí a veces se dan algunas medicaciones que de hecho ahora hay muchas medicaciones que están siendo autorizadas directamente para obesidad. ¿De qué depende que la obesidad sea una enfermedad o no? ¿De la cantidad de kilos, del lugar donde está ubicada la grasa? Mira, en realidad esta nueva clasificación que ha llegado tiene que ver con que más allá del peso, ¿sí? Que ese es otro tema. Ahora ya no definimos. Ahora vamos a hablar de eso. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero que sea clínica o preclínica depende de si ya alteró algún órgano de ese paciente o la funcionalidad. Es decir, si yo tengo una alteración como diabetes o hipertensión, ya pasa a ser clínica. O si tengo alguna alteración como me duelen las rodillas o tengo una fascitis plantar, también pasa a ser clínica. Si bien metabólicamente no tengo nada, me está doliendo mis articulaciones por el exceso de grasa. Entonces, cuando hay una manifestación clínica, pasa a ser clínica. Si no hay ninguna manifestación clínica y lo único que tenemos es el exceso de grasa, es preclínica. Igual hay que tratarla. Igualmente, ¿qué nos habla la preclínica? Que si nosotros no nos cuidamos y no cambiamos nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, vamos a pasar a la clínica. Entonces, no es que, porque muchas veces esto es muy capcioso para las redes sociales, de bueno, ahora si tengo exceso de peso no estoy enfermo. En realidad lo que está avisando es que si vos seguís avanzando y no te cuidás y no cambias hábitos, vas a llegar a una obesidad clínica. Perfecto. Vamos a hablar ahora sí, este tema de la cantidad de kilos o la cantidad de centímetros, que es más importante, ¿no? O este fenómeno que hablábamos antes de empezar la nota, que podemos llegar a bajar la cantidad de centímetros sin bajar la cantidad de kilos.
Tal cual, tal cual. Y esto, insisto, era también algo que veníamos viendo hace mucho, pero ahora en este documento también lo han sacado. Entonces, antes nosotros, ¿qué hacíamos? Ustedes lo deben haber visto, dividíamos el peso por la altura del paciente al cuadrado, que era el índice de masa corporal. Si me daba entre 25 y 30, era sobrepeso. Más de 30, obesidad 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora no. Ahora, ¿por qué viene esto? Porque como estamos incentivando mucho a la actividad física de tipo muscular, el músculo pesa más que la grasa. Entonces, de repente, tenemos pacientes que tienen una buena masa muscular, entonces ahí no podemos estar definiendo obesidad por el exceso de peso. ¿Qué vamos a mirar ahí? Si hay grasa. ¿Cómo lo podemos mirar? Se puede mirar con algunos estudios, como por ejemplo una bioimpedanciometría, pero lo más práctico es con 1 centímetro en el consultorio, medimos la circunferencia abdominal y dependiendo en el hombre, si me da más de 102 o en la mujer más de 88, estaríamos hablando de un exceso de grasa que encima es de localización central, centrípeta, que es la más metabólicamente activa, por así decirlo. Generalmente lo que más nos preocupa en muchos casos es la cintura, el tamaño, los centímetros, ¿no es cierto? Tal cual. Muchos irán por esta razón. Esos kilos entonces que no bajan, pero sí bajan los centímetros, ¿dónde se aloja la grasa en este caso? ¿Cambia de lugar? No, en realidad no es que cambie de lugar, sino que muchas veces el peso no depende solo de la grasa. Por ejemplo, en las mujeres me pasa mucho que de repente estás en un momento del periodo del mes que tenés retención de líquidos. Entonces quizás tu peso no baja, pero tus centímetros bajaron porque estuvo bajando la grasa. Entonces tiene que ver más con qué abarca ese peso, que no es solamente grasa, que con el tema. Que es la cuestión muscular. Exactamente. O sea, cambia de alguna manera el peso de grasa por músculo. Y lo otro que es el tema de la distribución central, obviamente que me habla de un aumento de la grasa visceral, que es esta grasa que después termina generando otras patologías. Bueno, otro concepto interesante antes de cerrar, esta cuestión de no frustrarse si uno no bajó una determinada cantidad de kilos en la próxima consulta cuando te van a ver. ¿Cómo lo manejas eso? Bueno, eso era algo que estábamos hablando recién antes de empezar. Para mí es el fundamento, es algo que quiero que les quede a la gente. Es una enfermedad crónica, cuando ya llegamos a enfermedades crónicas. Por lo tanto, el tratamiento también es crónico y a largo plazo. Y acá hay que tener paciencia. Todos podemos saber de alguien que comenzó con el tratamiento 2, 4 semanas muy entusiasmado y después ese entusiasmo va bajando. Entonces acá lo fundamental es no frustrarse, ¿sí? Y seguir. Y me parece también fundamental, y yo hago mucho hincapié en eso, no tanto mirar el resultado, ya sea en la balanza o inclusive en los centímetros, sino evaluar cómo yo voy mejorando mi estilo de vida y mi alimentación. Porque se ha visto que ya cambiando lo que comes y moviéndote más, ¿sí? Tus laboratorios, tu salud es otra, independientemente del peso que tengas. Perfecto. Bueno, vamos a decir que la doctora Donofrio está trabajando en el Sanatorio Centro, que es calle Balcarce 421, y vamos a dar un teléfono para los que quieran consultar, 3413, allí está en pantalla, 3413-761825. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Vamos al primer corte y ya venimos con más.